psicología como ciencia, qué cosa estudiaba, su clasificación y las ramas. Empecemos entonces con los estados de la conciencia. La conciencia se divide en dos partes importantes, en un estado conocido como la vigilia y otro estado también que es vital, que sería en este caso el sueño. La vigilia es cuando estamos despiertos, por ejemplo, ahorita estamos en vigilia, ¿verdad? Estamos despiertos, atentos a cada uno de los estímulos que suceden a nuestro alrededor. Incluso somos conscientes de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, qué hora es, qué curso tienes. Entonces estamos en vigilia, despiertos, vigilantes. Así como la vigilia es importante, también es importante dormir. Se recomienda dormir entre 8 a 9 horas, ¿verdad? Es lo recomendable. Menos de 4 horas no es lo recomendable porque puede traer efectos secundarios. Dormir menos de 4 horas genera pues cansancio, al día siguiente irritabilidad, somnolencia, quiere decir que estás con sueño al día siguiente, falta de atención, falta de concentración, incluso dificultades con tu memoria. Entonces, ambos estados son muy importantes, son necesidades biológicas, ¿verdad? Recomendado entonces dormir entre 8 a 9 horas. Ahora, cuando sucede, por ejemplo, una situación peligrosa, es mejor estar en vigilia que estar dormido, porque cuando tú estás despierto puedes reaccionar al peligro. Hay un incendio, puedes apagar el incendio a tiempo, puedes llamar a los bomberos, pero cuando estás dormido, hasta que reacciones, hasta que despiertes y te des cuenta que hay un incendio, puede ser demasiado tarde. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos, estamos muy vulnerables a diferentes peligros que puede ocurrir a nuestro alrededor. Alguien podría incluso acercarse y hacernos daño cuando estamos dormidos. Y ahí que hay personas que no se han dado cuenta de un incendio y lamentablemente estaban dormidas y lamentablemente pues han dejado de existir, como abuelitos incluso, que al dejar la vela prendida pues ya no han podido reaccionar a tiempo. Igual, si algún compañero molesta también, ¿no? Podemos esquivar su mano, por ejemplo, cuando nos molesta, nos quiere lanzar un golpe, cuando estamos despiertos. Pero si estamos dormidos, vuelvo a repetir, vamos a estar en una situación vulnerable. Primero vamos a concentrarnos en el hecho de estar despierto, la vigilia. El estado de estar alerta ante estímulos externos, hasta ante eventos o situaciones también, internas, ya que somos conscientes de nuestras vivencias internas, es el estado fisiológico de estar despierto. Pero existen 3 tipos de vigilia. Antes de hablar de los 3 tipos de vigilia, vamos a mencionar las características. Cuando tú estás despierto, hay una mayor receptividad sensorial. Quiere decir que nuestros sentidos actúan en mejores condiciones. Miramos bien, escuchamos bien, saboreamos bien mientras que estamos despiertos. En cambio, cuando estamos dormidos, no escuchamos bien. O sea, escuchamos, si bien es cierto, los sentidos también están presentes, pero se encuentra disminuida. Así que escuchamos con dificultades, a veces ni escuchamos si es que estamos en sueño profundo. Escuchar, ver, oler se encuentran en mejores condiciones cuando estamos despiertos. Además, cuando estamos despiertos, los procesos mentales o procesos psicológicos se hacen más conscientes, o sea, somos más conscientes de nuestros recuerdos. Por ejemplo, podemos razonar y tomar mejores decisiones cuando estamos despiertos, nos podemos desenvolver de forma adecuada. Entonces, pensamos, resolvemos ejercicios o resolvemos problemas cuando estamos despiertos. En cambio, dormidos, no podemos pensar bien. A veces soñamos que estamos resolviendo problemas, pero despertamos y no nos acordamos cómo era, ¿verdad? La solución. Despierto, entonces tus procesos mentales hasta se van a desenvolver en mejores condiciones, en vigilia. Cuando uno está despierto, tiene una mayor capacidad de reaccionar ante una situación adaptativa. Hay mayor capacidad de reacción adaptativa. Por ejemplo, si nos vemos atacados, si estamos despiertos y nos encontramos o nos vemos atacados, podemos reaccionar más rápido. En cambio, cuando estamos dormidos, a veces ni reaccionamos ni sentimos, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si tú alguna vez
le has hecho una broma a tu familiar y le has pintado todo su rostro, toda su cara, que ni cuenta se daba, ¿no? Con la justa ha volteado y seguía durmiendo. Entonces, no podemos reaccionar, no nos damos cuenta. La sensación se encuentra disminuida, la conciencia también. Y nos hemos aprovechado de nuestros familiares de repente para hacerle esa broma como que un poquito pesada de repente. A ver, por ahí me están contando que sí. ¿Alguna vez les ha sucedido o han hecho ustedes esa broma terrible, verdad? Listo, chicos, esas son las características. Hasta cuando hay un temblor, ¿no? Es mejor estar despierto. Algunos dicen, profesora, pero cuando agarra temblor estando despierto, me asusto más. Yo prefiero que el temblor suceda cuando estoy dormido. Así ni siento y estoy tranquilo. Pero ojo, si bien es cierto, cuando estás despierto hay temblor, te asustas más, pero también puedes buscar un lugar a salvo, puedes salir, o sea, puedes tomarte todo el tiempo posible para estar a salvo. En cambio, dormido, un temblor o un terremoto, hasta que despiertes, hasta que reacciones, hasta que busques tu llave, entonces probablemente va a ser demasiado tarde. Entonces, estar en vigilia es mejor ante eventos externos que estar dormido. Tenemos niveles o tipos. A ver, la vigilia atenta, por ejemplo, es el mejor tipo de vigilia, es el más recomendado incluso para estudiar. Por ejemplo, ahorita tenemos vigilia atenta porque estás escuchando atentamente tu clase y estás tomando nota lo que el profesor o la profesora quiere decir. Entonces, acá nuestra atención es selectiva. Recuerda que la atención es un proceso mental por el cual tú vas a observar muchos estímulos, pero te vas a concentrar en uno exclusivamente. Entonces, en la vigilia atenta, nuestra atención es selectiva. Nuestra conciencia está vigilante, es una excelente vigilia, es el mejor tipo de vigilia para estudiar. Hasta cuando tú lees, tienes vigilia atenta, porque cuando tú lees estás ahí, ¿no? Atento, concentradito. Cuando miras una película, un partido de fútbol, tan atento estás que ni siquiera escuchas que tu mamá hace rato está tocando la puerta, ¿verdad? O sea, tu atención es selectiva, que te has olvidado del resto. Cuando miras una película, tienes vigilia atenta. Cuando transcribes las letras de una canción, a ver esa canción, quiero escribir las letras y estás ahí, ¿verdad? Bien atento, concentrado en cada una de las palabritas que contiene la canción. Cuando conversas con el enamorado o enamorada, algunos están bien atentos mirando qué dice cada gesto que realiza esa persona. Producto del enamoramiento, está con su vigilia atenta. Las reacciones son más rápidas, hay una mejor adaptación con este tipo de vigilia. Por ejemplo, al jugar un partido de fútbol, nuestra atención en el juego hace que reaccionemos pues de manera rápida y en el momento preciso. En cambio, el tipo de vigilia relajada es el tipo de vigilia que más usan los artistas, los artistas, los cantantes, los poetas, los escultores, los diseñadores de modas, los arquitectos, por ejemplo, tienen vigilia relajada. Es el tipo de vigilia donde su atención ya no es selectiva como en este caso, ¿no? Acá la atención es flotante. Quiere decir que dejamos flotar nuestra mente, flotar nuestras ideas para que aparezcan varias ideas y podamos asociar una con otra idea. Y por fin, ¿no? Lograr inspirarnos y hacer el mejor dibujo para ganar en un concurso. O el mejor cuento, de repente, pues, para ganar en un concurso. O quizás el mejor vestido en este caso, pues, igual, ¿no? También un concurso de belleza, de modas, por ejemplo. Entonces, acá tú vas a dejar flotar tu mente, ¿no? Es como cuando te echas en tu camita o estás recostado sobre un árbol y estás ahí pensando a ver qué escribo, qué canción, qué poema, a ver, tienes que inspirarte, ¿verdad? Entonces, ahí tienes una vigilia relajada. En este tipo de vigilia se expresa una disminución progresiva de la conciencia del mundo exterior, le corresponde una atención flotante porque no es tan concentrada y vas a producir muchas ideas que vas a intentar asociar en este tipo de vigilia. Así que un científico también, ¿verdad? Los que han creado la vacuna se han puesto ya a pensar,
a ver dónde, cómo, de qué manera voy a poder encontrar pues estos elementos para poder contrarrestar el COVID, ¿no? A ver dónde encuentro, con el gen de quién, ADN de los animales, dónde investigo en las plantas, en el plasma, en los cromosomas, y así, ¿no? Han tenido que inspirarse los científicos, los artistas, en este caso los arquitectos, por ejemplo, y ellos han presentado este tipo de vigilia relajada. Por acá tenemos el otro tipo de vigilia, la vigilia excesiva. Este tipo de vigilia se presenta cuando estamos pasando una situación de peligro. Acá, por ejemplo, no estamos ni atentos, ni estamos concentrados. Al contrario, nuestra atención es difusa, o sea, no es claro lo que podemos ver. Hay tantas cosas al mismo tiempo que estamos viendo que no nos logramos concentrar. Repito, principalmente se presenta la vigilia excesiva cuando estamos pasando una situación de peligro. Por ejemplo, imagínate que vives en el tercer piso y hay un incendio y no te has dado cuenta, ¿no? Recién cuando te das cuenta, el incendio, las llamas del fuego están ya en el segundo piso. Entonces, si estamos viviendo en el tercer piso y el fuego ya llegó al segundo piso, al asustarte mucho, ¿qué tipo de vigilia vas a tener? Vigilia excesiva. Entonces, al asustarte no vas a saber qué hacer, no vas a saber cómo reaccionar. Y muchas veces las personas, producto de la vigilia excesiva, reaccionan mal sin pensar en las consecuencias. De repente, si el fuego ya está en el segundo piso, ya está llegando a tu cuarto, a tu habitación, de repente de la desesperación te vas a encerrar en la ducha y vas a morir asfixiado. De repente de la desesperación te vas a lanzar del tercer piso, ¿verdad? Y la caída puede ser peor que quizás el mismo incendio, ¿verdad? O quizás de la desesperación sin saber qué hacer, vas a trepar el techo del vecino o de la vecina y hasta te podrías caer. Entonces acá no medimos las consecuencias, no nos concentramos, hay tantas cosas que queremos hacer y no sabemos cuál hacer y al final puede resultar peor. Entonces, en un incendio, en un terremoto, en un temblor, también un temblor seguramente te ha ocurrido vigilia excesiva, que no sabías qué hacer, solamente has salido de forma desesperada. Es por eso que es muy importante mantener la calma, porque si no mantenemos la calma, vamos a caer en este tipo de vigilia excesiva. Entonces, producto de la desesperación, vamos a salir y sin medir las consecuencias, ¿verdad? Cuando ya pasa el temblor recién, ¿no? Te fijas bien y te has puesto tu zapato al revés. ¿Alguna vez de repente te ha pasado que un temblor te asustó tanto porque el movimiento era más o menos fuerte, ya que saliste desesperadamente y pasa el temblor, te fijas, ¿no? El zapato al revés. O en un pie tienes zapato, en el otro pie tienes la sandalia. O tal vez la ropa te has puesto al revés, o tal vez has salido desnudo, ¿verdad? En eso te fijas bien, todos te están mirando y tú avergonzado regresas. Como te decía, ¿no? Acá no podemos pensar bien, no nos organizamos a pensar bien. Imagínate si así actúas ante un temblor, imagínate si así actuarías ante un incendio, imagínate que estás en la combi, viajando en la combi a excesiva velocidad y te enteras que se malograron los frenos de la combi. ¿Qué harías si en plena marcha excesiva, si en plena velocidad que va la combi, nos enteramos que la combi se malograron los frenos? ¿Qué haríamos producto de la desesperación? Algunos lanzarse por la puerta, otros por la ventana. Al lanzarte por la puerta puede ser que caigas bien, puede ser que caigas mal, mueres o terminas semipléjico, ¿verdad? Puede ser que caigas bien, no se sabe, ¿no? Pero puede ser que también caigas bien y el siguiente carro te atropella. Entonces no pensamos en esas consecuencias, no razonamos bien. De ahí que cuando hace varios años atrás ocurrió un atentado de las Torres Gemelas, más de 20 pisos que se desplomaron, se incendiaron primero. Muchas personas, producto de la desesperación, se lanzaron desde más de 20 pisos. Y hay videos donde se puede ver personas que entraron en crisis, en desesperación, y se han lanzado a una altura de más de 20 pisos. Otros, muy pocos, poquísimos, porque es muy difícil guardar la calma, porque ahí me preguntan a mí, ¿y usted qué haría? Trataría de guardar la calma, pero es muy difícil guardar la calma.
Pero en las Torres Gemelas ha habido pocas personas que sí guardaron la calma y han bajado todos esos pisos, más de 20 pisos. No han podido usar el ascensor porque el ascensor, como funciona con circuito eléctrico, no han podido usar el ascensor producto del incendio y han bajado todos esos pisos y se han salvado. Entonces, si pensáramos bien y guardáramos la calma, a lo mejor nos salvaríamos si estuviéramos en esa situación. Pero la mayoría de nosotros es muy difícil, no estamos tan preparados, ¿verdad?, para una situación de esa manera. En cambio, los japoneses sí, ¿no? Están preparados. Para los japoneses un terremoto es como un temblorcito, mientras que acá entramos en crisis, ellos tranquilitos, calmaditos, en fila india, salen, ¿verdad? Pero nosotros nos asustamos. Muy bien. Listo, chicos. Ahí están entonces los 3 tipos de vigilia, ¿ya? Vigilia atenta, cuando estamos concentrados, vigilia relajada, cuando estamos dejando flotar nuestra mente, y vigilia excesiva, cuando estamos en situaciones de peligro como una balacera. Ante una balacera también, ¿no? La mayoría se desespera, en lugar de correr hacia un lugar donde vas a estar a salvo, a veces corren en dirección de las balas o en dirección de los delincuentes. Pero ¿por qué haces eso, no? A muchos nos ha pasado, nos ha sucedido. O ahorita que no nos pasa, decimos, cuando algún día me ocurra eso, yo voy a actuar así, calmadamente, pero es muy difícil. La vigilia excesiva también se presenta cuando las personas consumen drogas. El consumo de drogas también trae vigilia excesiva. La persona bajo los efectos de las drogas no está dormida, está despierta, pero bajo los efectos de las drogas empieza a ver muchos objetos con formas amorfas que le persiguen y esta persona corre, se escapa, se desespera, grita o se tira al piso, producto de las alucinaciones, empieza a tener este tipo de vigilia. Muy bien. Entonces, en este nivel de vigilia actuamos con una atención difusa, dispersamos toda nuestra atención porque hay muchas cosas, muchos focos, muchas cosas que estamos viendo al mismo tiempo y no sabemos por dónde empezar. Acá no logramos mantener nuestra concentración, incluso la concentración de nuestras actividades no están en óptimas condiciones, por ejemplo, ante un movimiento sísmico. Imagínate si reaccionaras así, lanzándote por la ventana, si te enteras que la combi se ha malogrado los frenos. Imagínate que estás en el avión. Solamente vamos a imaginarnos, ¿no? En el avión y te enteras que se malogró el avión. Ah, ya, en pleno avión. ¿Qué haríamos? ¿Lanzarnos por la ventana, chicos? ¿Qué haríamos? Bueno, lo ideal sería buscar el paracaídas, de forma casi calmada, buscar el paracaídas, ¿verdad? Y usarlo en el momento adecuado. Pero quizás producto de la desesperación vas a buscar el paracaídas temblando, se te va a caer el paracaídas o vas a sentir que no funciona el paracaídas, no vas a saber ni cómo lanzarte y al final te lanzas y adiós paracaídas. A ver, por ahí me preguntan, ¿y qué pasaría a los que tienen algún problema mental? Bueno, en el caso de las personas que tienen problemas mentales, como tienen alucinaciones, ellos generalmente tienen vigilia excesiva. Como ellos tienen alucinaciones, una persona con esquizofrenia generalmente tiene vigilia excesiva, salvo que esté recibiendo tratamiento. Por ejemplo, los antipsicóticos son pastillas para que el paciente no tenga alucinaciones y recién, si es que ya no hay alucinaciones, recién puede tener la vigilia atenta. Con sus medicamentos, con su terapia, podría llegar a tener una vigilia atenta. Podría trabajar, podría estudiar sin ningún problema. Y hay pacientes con esquizofrenia que trabajan o estudian con tratamiento médico y psicológico y llevan una vida casi normal. Pero si es que no están con tratamiento, entonces van a estar en este tipo de vigilia excesiva. Ellos presentan, debido a las alucinaciones, escuchan voces, miran personas que le persiguen, entran en crisis, corren, se escapan, se desesperan, no saben qué hacer. Peor todavía, los que tienen paranoia o delirio de persecución, entonces entraron en vigilia excesiva. Muy bien, gracias por sus preguntas, jovencitos. Ahora vamos a hablar del sueño, que es un estado fisiológico también muy importante. Es muy importante dormir. ¿Cuántas horas duermes? Porque hemos dicho que lo recomendable es 8 a 9 horas, ¿no?
Ese es lo recomendable. Sin embargo, hay personas que duermen más, otros duermen menos. Duerme 7 horas. De repente duerme 6 horas. Quizás nuestros padres duermen 5 horas. De repente por ahí algún familiar duerme 12 horas. 12 horas. A ver, ¿por qué esta persona duerme 12 horas? ¿Qué está pasando con esta persona que duerme mucho? O sea, a pesar que duerme 12 horas, al día siguiente sigue con sueño. Quizás en el colegio hemos notado el caso de algún compañero que casi todos los días se dormía en el colegio. Y uno puede pensar que a lo mejor no duerme bien en su casa, pero si conversamos con los padres, resulta que sí duerme. Duerme toda la noche, pero al día siguiente sigue con sueño. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tiene algún trastorno? ¿Qué es lo que está pasando? Repito, el sueño es una necesidad biológica muy, muy importante. Dormir la cantidad de horas adecuadas. Lo recomendable, 8 o 9 horas. Pero si tú duermes 7 horas y te sientes bien, no hay ningún problema. O sea, eso es lo recomendable, pero si tú duermes 7 y te sientes bien, ¿qué significa sentirnos bien? Que al día siguiente estemos relajados, con energía, concentrados y con buena memoria. O sea, has dormido 7 horas, pero al día siguiente estás bien, o sea, emocionalmente bien, físicamente bien, sientes que has descansado 7 horas más que suficiente, ¿verdad? Porque hay personas que duermen, como te decía hace un instante, ¿no? Más de 12 horas se sienten cansadas y siguen durmiendo. O sea, la idea es que, que uno se sienta restablecido, ¿verdad? Muy bien, Camila, claro. Eso que tú me dices puede ser, ¿no? Un indicador de que una persona duerme demasiado o la mala alimentación, ¿verdad? De ahí que es importante tomar un buen desayuno, tomar un buen almuerzo, porque quizás la mala alimentación, que se puede corregir esa mala alimentación, bajo en hemoglobina de repente estamos, que se puede corregir. Entonces, siempre cuando uno tiene un trastorno del sueño hay que averiguar cuál es la causa para que se corrija y desaparezca el trastorno. Por ahí me dicen si las horas de sueño se pueden recuperar. No, eso sí no es cierto. No es que, profesora, como toda la semana yo voy a dormir solamente 4 o 5 horas, entonces domingo voy a dormir más, como quien recupero mi sueño de toda la semana. No, no hay sueño que se recupere, ¿ya? No existe sueño que se recupere, así que se recomienda que todos los días duermas la cantidad de horas adecuada. Para dormir bien, también tienes que dormir temprano. Cuanto más tarde duermas, menos horas de sueño vas a tener. Así es. Listo, a ver, ¿cuáles son las características? Cuando estamos dormidos, características de esta actividad muy importante. El sueño es muy importante porque permite restablecer el cuerpo, o sea, se restablece el cuerpo del cansancio, se restablece el cuerpo de la fatiga toda la mañana, o estamos estudiando o estamos trabajando, o estamos haciendo las dos cosas, o sea, estamos cansados a nivel físico, estamos cansados a nivel mental, así que lo recomendable es que llegado a las 10 o 11 de la noche, tú puedas dormir. ¿Para qué? Para que retomes, ¿no? Retomes esa energía perdida. Incluso se dice que el desgaste mental es más fuerte que el desgaste físico. Ustedes, por ejemplo, tienen un desgaste mental que un desgaste físico, entonces se recomienda dormir bien. Tú comparas a una persona que no duerme bien, al día siguiente está cansada, ojerosa, no hay brillo en el rostro, su piel está completamente pálida. Las personas que no duermen bien, hasta tú les preguntas cuántos años tienen, algunos tienen 21, 22, pero pareciese que tuviesen 28, 29, o sea, el dormir bien contribuye a la longevidad. El no dormir bien, como tu cuerpo no se restablece, ¿verdad? Incluso las vitaminas, las proteínas se sintetizan cuando estamos durmiendo, entonces no hay sueño, no hay todos esos procesos importantes. Cuando estamos dormidos, el cerebro sigue trabajando, pero de forma disminuida. O sea, sí hay ondas cerebrales alfa, ondas cerebrales delta, hay registro cerebral, el cerebro sigue trabajando de manera disminuida. Incluso esos registros cerebrales se han podido detectar a través de ciertos aparatos, y uno de esos aparatos es el electroencefalógrafo. El electroencefalógrafo registra que cuando estamos dormidos sí existen ondas cerebrales. Otra característica es que cuando dormimos adoptamos siempre una cierta posición, ¿no? De repente tú duermes de costadito, de costado, sobre tu espalda, boca abajo, a lo Tupac Amaru, ¿verdad?
De repente empiezas a dormir de costadito y terminas al otro extremo de tu cama o en la pateadera. Bueno, los sonámbulos, imagínate dónde terminarán. Entonces, cuando dormimos siempre adoptamos una cierta posición al momento de dormir. Otra característica que no está acá, otra característica es que el sueño ha sufrido etapas de evolución. Quiere decir que generalmente cuanto más pequeñitos estamos, dormimos más. Y cuanto más años pasan, dormimos menos, generalmente, ¿ya? Por ejemplo, un recién nacido duerme aproximadamente 16 horas, pero no de corrido. Sería bueno que un recién nacido duerma 16 horas de corrido. No, estas se reparten por partes en la mañana y en la noche. De ahí que un recién nacido, si por ahí tienes un familiar que acaba de tener su bebé, entonces el bebé duerme bastante, pero no duerme de corrido. Duerme 2 horitas, 3 horitas, luego despierta, vuelve a dormir 2 horitas, 3 horitas, luego despierta, y así está todo el día, toda la noche, incluso en la madrugada. Pobres padres, ¿no? Primerizos, ahí con sus ojerotas enormes, sin poder dormir, al día siguiente cansados, porque ambos no han podido dormir. Pero conforme pasen los años, por ejemplo, tu hermanito tiene 8 años, ya no duerme 16 horas, de repente duerme 9 horas, de repente duerme 8 horas, y en el caso nuestro, de repente dormimos 7 horas, y en el caso de nuestros padres, de repente duermen 6 horas. Los abuelitos, por ejemplo, tienden a dormir 5 horas generalmente, ¿no? Profesora, pero mi abuelita duerme mucho, es más, tenemos miedo que duerma bastante, ya nos asusta porque no sabemos si está dormida o a lo mejor ya nos dejó. Bueno, esa es la excepción. La mayoría de abuelitos duermen poco. La mayoría de abuelitos duermen poco, se levantan temprano. También se evidencia que durante el sueño hay una disminución de la información sensorial. Los sentidos sí funcionan mientras que estamos dormidos, pero funcionan de manera disminuida. Así que escuchamos, pero poquito, ¿no? O no entendemos lo que escuchamos. De ahí que cuando tú duermes con la televisión prendida, sueñas, ¿no? Sueñas, por ejemplo, la película que estaba pasando en la televisión. Es más, sueñas que tú eres de repente el personaje principal, o sea, al final despiertas y has soñado lo que estabas, como has dejado la tele prendida, has soñado lo que estaba dando en la televisión. Entonces, el sonido ingresa, solo que se transforma en imágenes. Entonces, los sentidos funcionan, pero de manera disminuida. Finalidad. ¿Para qué nos sirve este estado fisiológico? Bueno, según el psicoanálisis, se sueña porque de esa manera liberamos nuestros instintos, principalmente las imágenes, ¿verdad? Cuando soñamos, liberamos nuestros instintos, liberamos nuestros deseos reprimidos, nuestros deseos ocultos. Por ejemplo, no sé qué has soñado anoche, pero de repente has soñado que le estabas empujando a una persona del 5.º piso. De repente estabas soñando que te apoderabas de un reloj que no te pertenece. O de repente soñabas que estabas paseando con tu peor enemigo y en tu sueño le dabas un beso. ¿Qué cosa dice Freud? Lo que tú sueñas es lo que tú no has podido hacer estando despierto. Entonces, estando despierto queremos hacer tantas cosas, pero hay cosas que son prohibidas, como por ejemplo, quitarle el enamorado al mejor amigo o a la mejor amiga. Está prohibido. La sociedad te censura, pero algunas personas sueñan que estaban paseando con la chica o el jovencito que le pertenece emocionalmente a otra persona. Entonces, tu deseo se ha cumplido a través de tus sueños. Bueno, esa es una de las explicaciones, porque hay otras explicaciones también, pero esta es una de las explicaciones freudianas, a los Sigmund Freud, ¿verdad? Según Freud, entonces soñamos lo que no podemos hacer estando despierto. Esa es una de las finalidades. Permite la liberación de los instintos, permite la liberación de los deseos ocultos, de los deseos reprimidos. Pero también soñamos a veces porque buscamos resolver nuestros conflictos a través de los sueños. Por ejemplo, sueñas, tienes una tarea, un ejercicio que no te sale y sueñas que estás resolviendo el ejercicio. O sea, resuelves tus conflictos.
A veces soñamos también nuestros miedos, ¿verdad? Soñamos, por ejemplo, que mamá está hospitalizada o mamá dejó de existir porque tenemos miedo a que eso pase. A veces soñamos lo que nos sucede en la mañana también, como también permite el restablecimiento del cuerpo y del cerebro del cansancio o la fatiga. Vamos a hablar ahora de las etapas. ¿Cuáles son las etapas? El sueño se divide en dos etapas, en una etapa llamada no more y en la otra etapa llamada more. ¿Qué significa? Bueno, estas palabras son iniciales de algo. A ver, more significa movimientos oculares rápidos. La palabra more significa movimientos oculares rápidos. Y acá, si hay una N al principio, significa que no hay. Acá no hay movimientos oculares rápidos. Cuando empezamos a dormir, no hay movimientos oculares rápidos. Pero al cabo de un par de horas o un par de minutos, depende, cada sujeto tiene las etapas de manera distinta, entonces pasamos a la etapa MOR, donde sí existe el movimiento de los ojos rápidos. No sé si alguna vez has visto a una persona durmiendo. ¿Has visto a una persona durmiendo y sus ojos, en algunas personas que no cierran bien los ojos o no cierran bien los párpados, ahí se nota más clarito. Sus ojos se mueven, ¿no? Cuando una persona está dormida, sus ojos se mueven. Ligeramente se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda. No, no están poseídos, parece que estuvieran poseídos. Hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? Es que la persona se encuentra en la etapa MOR. Cuando movemos los ojitos, la parte de color, la parte del centro, es porque estamos en la etapa MOR. Entonces es la etapa de los movimientos oculares rápidos. Eso no pasa al inicio, eso pasa después, ya que la primera etapa del sueño se llama etapa no more. En la etapa no more todavía no existen los movimientos de los ojos, todavía no hay movimientos oculares rápidos. A la etapa no more también se le conoce como no REM, y a la etapa more también se le conoce como REM. REM es en inglés, more en español y REM en inglés. En inglés, ojos en inglés. ¿Cómo se escribe ojos en inglés? Con la letra E, ¿cierto? Muy bien, están tromes en su inglés, chicos. Gracias, Ruiz, Kevin, Kristen. Ellos. Claro, en inglés. Entonces, con ojos en español, obviamente empieza con la letra O, pero ojos en inglés empieza con la letra E. Por eso que se va a llamar etapa MOR o etapa REM, si lo cambias por la letra E y lo lees al revés, sería etapa REM. En inglés, entonces, etapa REM. La etapa no more se va a dividir en 4. No more 1, no more 2, no more 3, no more 4. Vamos a empezar con la etapa no more 1. Cuando recién empiezas a dormir, te encuentras en la etapa no more 1. Es conocida también como la etapa del sueño ligero porque la persona recién empieza a dormir y fácilmente va a despertar. Hey, jovencito, te estoy preguntando y tú reaccionas. O sea, fácilmente vas a reaccionar ante cualquier estímulo, sonido, voz, canción, o estás en el carro, recién estás durmiendo y de pronto el carro se detuvo y tú reaccionas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió acá? Entonces, en este tipo de etapa, no more, como recién empezamos a dormir, fácilmente vamos a despertar. A ver, pásale la voz a tu compañero y fácilmente reacciona el compañero. Aquí se va perdiendo poco a poco la frecuencia cardíaca, el ritmo respiratorio y la temperatura corporal empieza a disminuir, pero fácilmente despiertas. En cambio, en la etapa no more 2, ahí sí va a ser difícil despertar a la persona. Para despertar a la persona se necesita una mayor estimulación. Pásale la voz a tu compañero. Miss, ya le pasé la voz y no reacciona. Vuelve a pasarle la voz y recién, ¿no? A la segunda, a la tercera vez que le pasamos la voz, recién reacciona. Por ejemplo, cuando timbra tu celular y en el primer timbrado estás dormido, ni cuenta te das. Recién en la segunda oportunidad que timbra, recién reaccionas de repente. Entonces se necesita una mayor estimulación. Lo mismo en el carro, a ver, paga tu pasaje, te dice el cobrador,
Nada, ¿no? Ni reaccionas, tiene que tocarte, pasarte la voz, tocarte el hombro para que tú recién puedas reaccionar en la etapa no more 2. En la etapa no more 3, el sueño se va haciendo más profundo. Acá hay una mayor pérdida de la conciencia. Si es que logras, porque es difícil despertar a una persona en la etapa no more 3, si es que logras despertar a la persona, pues resulta que no se va a recordar si tuvo algún sueño o no. En la etapa no more 3, etapa de mayor pérdida de la conciencia, difícilmente va a despertar la persona y difícilmente va a recordar si es que soñó o no soñó. En cambio, la etapa no more 4, a esa se le va a llamar etapa del sueño profundo. Acá sí hay una inconsciencia total. El sujeto está en una etapa de inconsciencia total, está bien dormido, recontra dormido. Acá sí va a ser muy difícil despertarlo y si es que logras despertarlo, se va a despertar desorientado. ¿Alguna vez te han despertado 3, 4 de la mañana cuando estabas en tu sueño profundo y te has despertado desorientado? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? Cálmate, te dice tu familia, estás en tu cuarto, fíjate bien. Ah, sí, verdad, ¿no? Entonces has estado en la etapa número 4. O quizás en el carro, ¿no? Te has quedado profundamente dormido. Entonces luego despiertas asustado, ¿no? Pensando que te han secuestrado en el carro, pero no, ahí hay varios pasajeros. Todavía no llegas al lugar que estabas buscando. Te has quedado pues en una etapa de inconsciencia total y te has despertado desorientado, asustado, sobresaltado, confuso. Eso ocurre en la etapa no more. En cambio, en la etapa more es la etapa cuando estamos justo a punto de despertar, faltando 10, 20 minutos, en algunos casos, faltando 10 o 20 minutos para despertar. Es la etapa en la cual ocurren las imágenes, o sea, las imágenes con las cuales soñamos se llama ensueños. Y las imágenes o ensueños ocurren generalmente en la etapa more. Acá soñamos. Y es justamente cuando estamos a punto de despertar que soñamos. Mamá, ¿por qué me has despertado? Justo tenía un sueño bien bonito, ¿verdad? O sea, cuando estamos a punto de despertar es cuando estamos soñando. Justo tenemos un sueño muy bonito y suena el celular. Entonces, estamos en la etapa more, donde ocurren los ensueños. Se llama así porque hemos dicho que en esta etapa se presentan los movimiento de los ojos, por eso se llama etapa more o etapa REM. Aquí hay un aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración, aumento de la presión sanguínea, la musculatura sigue relajada en la etapa more. A esta etapa también se le conoce como el sueño paradójico o sueño paradojal. A ver, ¿por qué se le llama así? Lo que pasa es que en la etapa more tú sigues dormido, pero las ondas cerebrales son similares a una persona que se encuentra despierta. Y hasta el momento no se entiende eso, ¿no? Algo paradójico es algo incomprensible, muy contradictorio, no se entiende. No se entiende de que cómo es posible que estando dormidos en la etapa amor, nuestro cerebro trabajara como si estuviéramos despiertos. O sea, hay ondas cerebrales como si estuviéramos despiertos cuando en realidad estamos dormidos. Se supone que si estamos dormidos debería registrar ondas, otro tipo de ondas cerebrales. Pero no, al estar dormidos en la etapa amor, tenemos ondas cerebrales muy parecidas como cuando estamos despiertos. Por eso se le llama sueño paradójico o sueño paradojal, porque es algo que no se comprende hasta la actualidad. En los laboratorios del sueño siguen realizando las investigaciones para entender pues esta etapa, ¿no? Del sueño paradójico o sueño paradojal. Listo, vamos a hablar ahora de los trastornos. De todos los trastornos del sueño, jovencitos, el más común es el insomnio. ¿Alguna vez has padecido de insomnio? A ver, por ahí me están contando que sí. La mayoría, ¿no? La mayoría sufrió alguna vez de insomnio. El año pasado has tenido episodios de insomnio. Yo les comento que desde el año pasado, desde que empezó la pandemia, muchas personas
han padecido de manera más frecuente el insomnio con el tema de la pandemia? Es que el insomnio tiene varias causas. A veces tenemos insomnio por preocupaciones, generalmente por preocupaciones. Entonces estamos tensos y no nos relajamos para dormir. Estamos pensando en el dinero, pensando en la mensualidad, pensando en el recibo de luz, pensando que nos cortan el celular, pensando si mamá, papá se va a recuperar porque está hospitalizado. Entonces muchos hemos padecido crisis o etapas de insomnio, o sea, la mayoría. La mayoría. Entonces, algunos me dicen el año pasado, otros no, otros me dicen que sí se duermen rápido. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno que hasta el momento no sufras de insomnio. El insomnio es un trastorno, ¿por qué? Porque la persona sufre. La persona sufre porque la persona quiere dormir y lamentablemente no puede. Entonces está en su cama dando vueltas y vueltas y vueltas y quiere dormir y siente que no puede dormir. Porque otra cosa es que tú quieras estar despierto. Por ejemplo, si yo veo una película hasta 1 o 2 de la mañana, yo he decidido estar despierta, entonces no sufro de insomnio. Al contrario, estoy feliz de estar despierta, es fin de semana y quiero ver una película hasta tarde. Entonces, si yo he decidido libremente ver una película esta tarde, o estoy en una fiesta o una reunión y estoy despierta hasta 2 o 3 de la mañana, ahí no estaríamos hablando de insomnio, porque estoy tranquila, estoy feliz, no, nada me perturba. En cambio, hablamos de insomnio cuando la persona sí tiene esa necesidad de querer dormir, porque está cansado física o mentalmente, pero lamentablemente no puede dormir. Entonces, repito, está dando vueltas y vueltas alrededor de su cama o se levanta, se vuelve a echar y al final pues no logra conciliar el sueño. Ahora, ¿qué causa el insomnio? Bueno, hay varias causantes, hay varios motivos que lamentablemente pueden causar el insomnio. Uno puede ser el consumo de café. El consumo de café, té o gaseosas en la noche no es recomendable. Si tú vas a consumir té, café o gaseosas, de preferencia que sea durante el día. En la noche no es recomendable, peor todavía si lo consumimos de manera exagerada, porque el café bloquea la serotonina y por ende la persona pues no va a tener sueño. Generalmente el café te mantiene despierto o activo. Repito, generalmente, porque hay otros que toman café igual bien dormidos, ¿no? Igual, profesor, a mí hasta 2, 3 tazas de café, nada, igual bien dormido encima de mi mesa. Bueno, esa es la excepción. A la mayoría el café le mantiene despierto. Entonces la cafeína presente pues en el café, presente en el té, presente en las gaseosas, incluso las bebidas rehidratantes que toman los deportistas contienen cafeína. Por ejemplo, Red Bull contiene el triple de cafeína que la Coca-Cola y la Coca-Cola contiene el doble de cafeína que la Inca Cola. En cambio, las gaseosas de color blanco tienen la menor cantidad de cafeína. Entonces, la cafeína bloquea la serotonina y por ende, pues, te puede generar problemas. El alcohol también puede causar, en este caso, el consumo de alcohol puede causar insomnio. Así que entonces no es recomendable, pues, tomarlos en la noche. En el día podría ser sin abuso, sin exageración, porque luego te vas a preguntar en la noche, ¿por qué no tengo sueño? Qué raro, no tengo sueño. Ah, ya, debe ser el café que he tomado, o la gaseosa que han repartido en ese cumpleaños, o la chocolatada, o el chocolate, perdón, que repartió mi mamá, ¿verdad? Otra causante del insomnio. Bueno, también puede ser causante del insomnio, chicos, por ejemplo, las famosas siestas, con S, siestas. Hay personas que después del almuerzo tienen sueño y se ponen a dormir 1 hora, 2 horas o hasta 3 horas, ¿verdad? Entonces, si ya has dormido en la tarde, es lógico que en la noche no vas a tener sueño. Y luego te preguntas, ¿por qué no tengo sueño? Qué raro, no tengo sueño. Entonces, las siestas no tienen que ser, cuando tú quieras dormir un poquito después de comer, puedes dormir 10 minutos, 20 minutos, a lo mucho media hora, pon tu despertador. Pero si tú vas a dormir 1, 2 o 3 horas, es muy probable que en la noche no tengas sueño, ¿verdad? Entonces las siestas también pueden causar. Ahora los dolores también, ¿no? Por ejemplo, dolor de cabeza, fiebre, puede ser causante de insomnio, dolor de muela. Los que han experimentado dolor de muela, el dolor es tan insoportable que no puedes dormir.
El bullicio, profesora, tengo un vecino que pone su bulla, su equipo de sonido, no sé qué hacen ahí al costado, entonces esa bulla no me deja dormir. Y llevas así viernes, sábado, domingo y lunes, porque hay vecinos que no les importa que de madrugada el resto está durmiendo y empieza a hacer bulla, tocan sus instrumentos musicales o discuten y eso te está provocando insomnio porque ocurre de manera frecuente de repente dicho sonido. Listo, entonces hay que buscarle la causante, ¿ya? Soluciones. Muy bien, Alex. La manzanilla es un buen relajante para poder combatir el insomnio. Sí, la manzanilla contiene sustancias que producen serotonina y por ende sí vamos a poder dormir como un bebé. Y si le pones doble filtrante en tu tacita, por ejemplo, mejor todavía. La manzanilla, la valeriana, esa hierbita o ese filtrante que venden en la tienda a 10 o 20 céntimos, es muy buenazo para combatir el insomnio. La manzanilla. También otro que es importante para combatir el insomnio es la leche. Así que tomas una lechecita tibia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces la leche también contiene elementos que producen serotonina, ¿ya? Apagar la luz también es muy importante para dormir. Lo que pasa es que la luz artificial inhibe la producción de serotonina. De ahí que cuando dormimos, de preferencia apaga la luz, de preferencia desconéctate del celular, desconéctate de las redes sociales, porque a veces estás durmiendo, ya suena un mensajito, te despiertas. Sigues durmiendo, suena otro mensajito, te despiertas. Y esa luz, más el sonido, y esa luz activa a tu sistema reticular. Lo activa, entonces lo mantiene despierto en lugar de, en este caso, generar el sueño. Entonces, apagamos la luz porque la luz lo que puede hacer es bloquear, repito, la serotonina y por ende no tiene sueño. Entonces es muy importante desconectarnos de los celulares y apagar la luz. O usar una lamparita ahí pequeñita que nos ilumine, pero de preferencia sin estímulos externos que nos distraigan. También la ducha no con agua fría, con agua tibia, es muy buena para combatir el insomnio. Con agua fría no es tan recomendable porque cuando tú sufres de insomnio y te bañas con agua fría, en lugar de tener sueño, te va a activar el cuerpo. O sea, las duchas con agua fría activan las células, activan el cuerpo. Pero las duchas con agua tibia te relajan. Te relajan tanto que si tú luego de bañarte con agua tibia, al final vas a dormir igual como un bebé, bien relajadito. Puedes hacer uso de la musicoterapia también, muy bien. La música que tiene sonido de la naturaleza, hay incluso en YouTube, tú pones ahí, ¿no? Música relajante o sonido de la naturaleza y vas a escuchar ahí sonidos instrumentales o sonidos captados de la naturaleza que inducen a poder, en este caso, contrarrestar el insomnio. Incluso no solamente ayuda al insomnio, también ayuda a la ansiedad. Ese tipo de música ayuda a la ansiedad, ayuda a contrarrestar la depresión, por ejemplo. Así que tiene muchos beneficios. Listo, chicos. In. La palabra in viene del término latín que significa no, ausencia o dificultad. Somnio viene del término, o en este caso palabra en latín somnius, que significa sueño, es la dificultad para conciliar el sueño. Tenemos varios tipos de insomnio, tenemos el insomnio prehipnagógico. Este tipo de insomnio ocurre al principio, es cuando al principio quieres dormir pero no puedes. Ya es 1 de la mañana, 2 de la mañana y recién te da sueño a las 3 de la mañana. O recién te da sueño a las 4 de la mañana, pero a ver, duermes a las 4 de la mañana y tienes que despertar a las 8, 4 horitas, que habíamos dicho que no es recomendable dormir menos de 4 horas, ¿no? Entonces, al día siguiente vas a estar cansado, malhumorado, poco concentrado, incluso hasta durmiendo, tambaleándote en plena clase virtual. Entonces, esto ocurre al principio. Generalmente el insomnio prehipnagógico ocurre cuando estamos estresados, cuando estamos preocupados, cuando tenemos episodios de ansiedad ante la muerte de un familiar también. Entonces, toda esa crisis que nos mantiene muy tensos puede generar insomnio prehipnagógico. Si esa dificultad para dormir ocurre toda la noche, entonces se llama insomnio hipnagógico. Cuando toda la noche estás, duermes, despiertas, duermes, despiertas, duermes, despiertas, duermes, despiertas, toda la noche.
Eso ocurre en los padres primerizos o no tan primerizos, de ahí que para tener hijos hay que pensarlo bien. Imagínate todo ese sacrificio, ¿no? Tú vas a querer dormir, pero el bebé no te deja dormir porque se despierta, necesita ser alimentado, moja la cama, entonces, o los pañales. Así que el tener hijos es una decisión muy importante. Entonces, al final, con insomnio, los padres al día siguiente con su insomnio hipnagógico. Los dolores también, ¿no? Fiebre, dolor de muela, dolor de cabeza. Cuando haces ejercicio, se recomienda hacer los ejercicios en la mañana, no tanto en la tarde o en la noche. Si tú haces ejercicios en la noche, se recomienda hacer ejercicios suaves o leves, porque los dolores en los músculos, los calambres frecuentes también pueden generar que durante toda la noche no tengas un sueño reparador. Posthipnagógico es al final, es cuando sí logras dormir bien, ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, pero a las 3 de la mañana te despiertas y ya no puedes dormir. O a las 4 de la mañana, o sea, duermes hasta las 4 de la mañana, te despiertas y ya no puedes dormir. O sea, ya no puedes dormir faltando 2 o 3 horas para despertar, ya no puedes dormir. Y te sientes mal, te sientes frustrado, te sientes cansado, te sientes incómodo porque quieres dormir y lamentablemente no puedes. Causante del insomnio posthipnagógico. Esto ocurre cuando sufrimos, por ejemplo, de pesadillas. 3 o 4 de la mañana tenemos pesadilla y como tenemos miedo a que otra vez se repita la pesadilla, ya no podemos dormir. 3 o 4 de la mañana ocurre un movimiento sísmico, ¿verdad? Y como tenemos miedo a que vuelva a repetirse el movimiento sísmico, ya no podemos dormir. O los truenos o relámpagos que hubo la semana pasada, ¿no? A las 5 de la mañana, 5:30, ¿verdad? Y producto del sonido estruendoso, y del miedo ya no has podido dormir. Ahí están entonces los tipos de insomnio. Habíamos dicho que el insomnio prehipnagógico es al inicio, cuando al principio no puedes dormir. Es cuando al inicio no puedes dormir. Por ejemplo, la pandemia generalmente ha ocasionado insomnios prehipnagógicos. Las personas al inicio no pueden dormir porque están pensando, ¿y mañana qué haré? ¿Cómo pagaré el recibo de agua? ¿Cómo pagaré el recibo de luz? Y mañana, ¿qué voy a hacer, no? Si me despiden del trabajo, por ejemplo. Entonces, la mayoría tiene insomnio prehipnagógico. También hay otro tipo de clasificación: insomnio leve, insomnio moderado, insomnio crónico o agudo. Por ejemplo, si una persona ha tenido problemas para dormir por más de 2 meses, estamos hablando de un insomnio crónico. Pero si solamente has tenido estas dificultades por días, ciertos días nada más, de insomnio leve, ¿no? Hasta incluso ya desapareció tu insomnio. Pero si llevamos más de 2 meses con dificultades para poder dormir y solamente estamos durmiendo 1 o 2 días, entonces insomnio crónico. Cuando el insomnio es crónico, ahí ya lo trata o el psicólogo o el psiquiatra. Habíamos dicho que el psicólogo hace las terapias, pero el psiquiatra, como es médico, receta pastillas. Y el psiquiatra, en casos de insomnio crónico, puede recetar pastillas para dormir o relajantes para dormir. Esas pastillas solamente se venden o solamente se toman con receta médica, ya que es muy peligroso que nosotros nos automediquemos, ya que podría ser que lleguemos a dormir para siempre. Y la idea no es dormir para siempre, ¿no? O sea, morir, un cuadro de coma, eso no es la idea, ¿verdad? Por eso que se toma con receta médica, el médico junto con la enfermera te va a chequear si sufres del corazón, si sufres de presión, en este caso, de la presión, si tu peso es el adecuado, de acuerdo a eso va a chequearte si tú vas a tomar solamente la mitad de la pastilla, la cuarta parte, o uno entero. Aparte que te va a recomendar, de acuerdo a cada sujeto, te va a recomendar solo tomarlo por una semana o quizás tomarlo por 1 o 2 meses, pero se toma solamente de manera temporal, ya que el problema de las pastillas para dormir es que te solucionan un problema, pero te causan otro. ¿Y cuál es el otro problema que te causa? La dependencia. Entonces, hay personas que solucionaron su insomnio, ya no tienen insomnio, pero ahora tienen otro trastorno, son farmacodependientes. Quiere decir que sin pastilla no pueden vivir. Y están tomando y tomando más pastillas
pueden hacer sobredosis y ahí sí, ¿no? Van a tener que internarla a la persona. De ahí que solamente con receta médica, hasta la venta es solamente con receta médica. Es altamente peligroso incluso mezclar estas pastillas con alcohol o con otro tipo de sustancias. Mientras que en el insomnio la persona tiene problemas para dormir, todo lo contrario es el hipersomnio. Hiper, ¿qué significa hiper? Mucho, demasiado, exagerado. Y somnio, hemos dicho que viene del término somnius, que significa sueño. Entonces la persona tiene mucho sueño. Exagerado sueño durante el día. A pesar que ha dormido durante toda la noche, al día siguiente sigue teniendo sueño. También hay que buscar la causa, ¿no? La causa puede ser una mala alimentación, problemas en su hemoglobina. Está comiendo, pero no está comiendo cosas nutritivas. Porque una cosa es almorzar 2, 3 platos, pero otra cosa es alimentarnos de manera nutritiva. No alimentos chatarras, no dulces, no gaseosas. Entonces, la mala alimentación, la debilidad, en este caso por la mala alimentación, puede generar ese sueño excesivo. También pueden ser por cambios hormonales. Por ejemplo, algunas mujeres durante su ciclo menstrual, que dura 3 o 4 días, tienen necesidad de querer dormir de manera regular y tienen sueño. Puede estar asociada entonces a cambios hormonales, como el ciclo menstrual. Puede estar asociada también a la depresión. Hay personas que tienen cuadros depresivos y duermen bastante como una forma de escapar a sus problemas. Entonces se encierran durmiendo bastante como una forma de huir, ¿no? Escapar de sus problemas. También puede ser que la persona esté desarrollando cáncer o tumor cerebral. Así que no es normal que una persona sufra de hipersomnio. Si duerme mucho nuestro hermanito o duerme mucho algún familiar, ¿qué está sucediendo? Hay que averiguar. No vaya a ser que tenga tumores cerebrales o quizás pues tenga cáncer como la leucemia, por ejemplo, que le está provocando este sueño excesivo. Hay que buscar si la causa es externa, si la causa es interna a nivel cerebral o biológico, y de acuerdo a eso hacer el tratamiento correspondiente. Algunos medicamentos también generan hipersomnio. Por ejemplo, cuando estás con gripe y te tomas los antigripales, es normal que los antigripales te generen sueño. Los antigripales casi siempre te generan sueño. Tú te duermes tomándote los antigripales en la clase incluso o en el trabajo. Entonces te da un sueño excesivo los antigripales. Ahora, hay comidas o alimentos también que generan sueño. Por ejemplo, el pescado. El chilcano, ¿no? Tomas tu pescado, tu sudado, tu chilcano y profesora, después de tomar ese chilcano, no sé qué pasó, pero me he quedado bien privado, dormido. Entonces, hay alimentos, sustancias, fármacos que pueden causar hipersomnio, enfermedades como tumores o cáncer que puede causar hipersomnio, así como también la mala alimentación que podría ser causante de ese trastorno. ¿Ya? Entonces hay que averiguar cuál es la causa para poder saber qué tan normal es o qué tan leve es. Uy, Urco, ya has hecho antojar el ceviche. Como es pescado también, ¿no? Te genera, pues, por el contenido de fósforo y otros minerales, te generan hipersomnio el consumo del pescado. El agua de manzana también, a pesar que es muy buena para nuestro cerebro y para alumnos que están estudiando, también genera algo de sueño por la producción de, en este caso, serotonina. Parecido al hipersomnio es la narcolepsia. En la narcolepsia también hay sueño excesivo, solo que a diferencia del hipersomnio, la narcolepsia está acompañado de la cataplegia y está acompañado de las alucinaciones. Quiere decir que la persona que sufre de narcolepsia es capaz de quedarse dormida incluso de pie. La persona se duerme incluso estando de pie y no se cae. O sea, sus músculos se quedan completamente rígidos, tiesos, ¿ya? Y empiezan a dormir y no se caen. La narcolepsia tiene una duración entre 1 a 5 minutos, donde la persona tiene la necesidad irremediable de querer dormir, se duerme, o de entre 1 a 5 minutos, pero se duerme, es capaz de quedarse dormida incluso de pie. Está a punto de cruzar la pista y en la esquina se quedó dormida de pie. O está en el carro agarrado del pasamanos. Si alguna vez tú has agarrado el pasamanos, cuando te da sueño, el cuerpo normalmente te vence.
Pero en este caso no, el que sufre de narcolepsia se duerme, pero está tiesa, paralizada y no se cae. Está acompañado de la cataplegia y también de las alucinaciones. Mientras que dura ese trastorno, empieza a tener alucinaciones, a veces con contenido terrible, a veces con otro tipo de contenidos, empieza a tener alucinaciones. Algunas drogas generan, por ejemplo, estados narcolépticos. Las drogas inducen, por ejemplo, a ese tipo de situaciones. Entonces se busca cuál es la causa. Dependiendo de la causa, no hay una cura completa, chicos. Dependiendo de la causa, lo único que se busca es, en este caso, controlar los síntomas. Y una de las formas de controlar el trastorno de la narcolepsia es, por ejemplo, a través del consumo de cafeína. Aunque con la cafeína ya hemos dicho que no hay que abusar con el consumo del café o cafeína, ya que si se consume de manera exagerada puede ser muy peligroso para nuestro organismo. Pero se averigua, ¿no? Si el causante de la narcolepsia es el consumo de drogas o quizás tiene alguna enfermedad o trastorno o alteración porque está asociada a otras enfermedades, a daños cerebrales, deformaciones, en este caso del encéfalo, encefalopatías, enfermedades mentales como la esquizofrenia. Por ejemplo, los pacientes con esquizofrenia padecen de narcolepsia, de ahí que se quedan en la esquinita, parados de pie, dormidos, algunos pacientes con esquizofrenia, sobre todo los que tienen esquizofrenia catatónica, en la cual se quedan paralizados, rígidos. Entonces, averiguando el motivo, la causante, recién se hace el tratamiento de este trastorno. El sonambulismo, bueno, esto sí has escuchado hablar, ¿verdad? El sonámbulo es aquella persona que realiza actividades mientras que se encuentra dormido. Es capaz de caminar dormido, es capaz de sentarse en la cama dormido, abotonarse la camisa, abrir la puerta, salir, cruzar la pista, enchufar la plancha o prender la cocina. El sonámbulo está sujeto a muchos peligros, a varias situaciones peligrosas, porque mira, si sale y cruza la pista puede morir atropellado. O si prende en este caso la cocina o enchufa la plancha, podría pasarle hasta incluso corriente. Entonces, el problema del sonámbulo es que está sujeto a varios peligros, de ahí que algunos familiares lo que hacen con el sonámbulo es le colocan algún objeto alrededor de la cama, como latitas que hacen sonido para que cuando se despierte, o mejor dicho, cuando tenga su episodio de sonambulismo, suene estos objetos y así los familiares puedan despertar y no es necesario que despierten al sonámbulo, pueden conducirlo a su cama y este va a continuar durmiendo. No se sabe hasta el momento cuál es la causa del sonambulismo. Algunos piensan que es hereditario, que si por ahí tenemos algunos familiares que han padecido de sonambulismo, probablemente nosotros también. Otros piensan que el sonambulismo está asociado a las privaciones del sueño. Quiere decir que si llevamos varios días sin poder dormir bien, es probable que tengamos 1 o 2 episodios de sonambulismo y quizás no nos hemos dado cuenta. El sonámbulo no necesariamente cierra los ojos. Hay sonámbulos que están con los ojos abiertos, pero no miran nada. El sonámbulo no sueña. Entonces, es un trastorno por la cual se presentan ciertas actividades y este trastorno generalmente se presenta en la etapa no more 3 o no more 4 del sueño. Seguimos con los trastornos. La somniloquia es un trastorno del sueño que consiste en hablar mientras que estamos dormidos. De repente tú has hablado anoche mientras que estabas dormido. ¿Cómo te has enterado si tú no puedes escucharte? Tus familiares, ¿no? La mamá te dice, hijita, tú anoche estabas hablando. O tal vez tú le has escuchado a algún familiar, a tu hermanito de repente, ¿no? Hablando dormido. ¿Y qué decía? ¿Qué decía nuestra mamá? ¿Qué decía nuestro papá? Cuando le pasamos la voz y en eso notamos que estaba hablando dormido. ¿Qué decía? Bueno, palabras que no se podían entender. La somniloquia es un trastorno que consiste en hablar dormido. Pueden decir una palabra, pueden decir 2 palabras, pueden decir una frase, hasta toda una declamación. Mientras que esta persona se encuentra dormida, esta persona
se pone a hablar a veces cosas que ni siquiera se van a entender. Pero ¿por qué ocurre en este caso la somniloquia? Bueno, la somniloquia ocurre cuando estamos pasando episodios de angustia, episodios de estrés, sobre todo episodios de estrés. Se acerca el examen de admisión, por ejemplo, y faltando un par de semanas para el examen de admisión, estamos hablando dormidos. Entonces, episodios de estrés. La cercanía del examen de admisión también, ¿no? Es un episodio estresante. La ruptura de repente sentimental, por ahí terminaste con la enamorada, el enamorado, estás triste, pensativo, y como que empiezas esa tensión, ¿no? Esa tristeza, sobre todo pues ese nivel de estrés al dar el examen de admisión, al buscar trabajo o al quedarte sin trabajo, te puede provocar somniloquia. Lo bueno de este trastorno es que es pasajero. La mayoría le ha sucedido, pero es pasajero. Ni bien solucionamos nuestros problemas personales, ni bien solucionamos nuestros problemas sentimentales, la somniloquia va a desaparecer. Ah, sí, algunos gritan, sí es cierto, ¿no? Algunos hablan despacito cuando sufren la somniloquia y otros hablan fuerte. Y otros gritan, hasta nos asustan, ¿verdad? Eso sí es cierto. En el caso de la somniloquia, la mayoría habla despacio. Ojo que las personas que hablan somniloquia, las personas que padecen somniloquia no están soñando, ¿ah? Profesora, ¿y qué pasa si de repente habla el nombre de otra persona allá? Ya, seguramente está soñando con esa persona y por eso habló el nombre de esa persona. No necesariamente. En los laboratorios del sueño, a la mayoría de somniloquios que se les ha despertado, no necesariamente han soñado con algo o con alguien. Así que no le crucifiquen a esa persona cuando no necesariamente pues se sueña con algo o con alguien. Seguimos. Otro trastorno es el apnea nocturna. El apnea nocturna es un trastorno que se caracteriza porque la persona mientras que está dormida emite fuertes ronquidos. Presenta sonidos o fuertes ronquidos mientras la persona se encuentra dormida. Ahora, ¿algún familiar en tu casa ronca? ¿Ronca despacito o ronca fuerte? Se escucha, ¿no? Hasta el otro lado de la habitación, ¿verdad? Se escucha fuerte, ¿no? Como un auto descompuesto, me dicen algunos en el chat. Como un tractor mal logrado. Bueno, casi, ¿no? Casi igual. Ahora, no solamente hay varones que roncan, ¿ah? También hay mujeres. También hay mujeres que roncan. Por ahí tal vez alguna señorita. Obviamente nosotros no escuchamos nuestros ronquidos, pero sí nos cuenta un familiar. Animales que roncan, sí, también ha habido casos. Perros, gatos que han roncado, hasta han tenido pesadillas. No te olvides que el sueño es una necesidad fisiológica que no solamente le ocurre a las personas, también a los animales. Los mamíferos, todos los mamíferos de sangre caliente, porque la ballena es mamífero, pero no es de sangre caliente. Todos los mamíferos de sangre caliente sueñan. O sea, el ser humano sueña, el ser humano, el gato, el perro son mamíferos de sangre caliente. ¿Ya? La vicuña también. También la vicuña duerme con los ojos abiertos, por ejemplo. Es una forma de defenderse ante el peligro. Sí, la vicuña duerme con los ojos abiertos. El venado duerme con los ojos abiertos. Es que es una forma de que su organismo se ha preparado para defenderse. Los felinos, cuando miran que estos mamíferos duermen con los ojos abiertos, como no se dan cuenta, piensan que están despiertos y no los atacan, pero en realidad están dormidos. Los peces no duermen, no son mamíferos. Imagínate que un pez llegara a dormir, muere, ¿no? Entonces solamente duermen los animales mamíferos de sangre caliente. Nosotros, por ejemplo, listo. Tu gatito maulla mientras que duerme, me dicen por ahí. Ah, ya sueña que maulla. Ya, puede ser, ¿no? Estábamos en el apnea nocturna. A ver, las personas con apnea roncan. Hay varones, hay mujeres que roncan. Es un trastorno. Ahora, ¿por qué es un trastorno? Bueno, es que las personas que sufren del apnea se ha encontrado que al día siguiente no tienen un sueño reparador.
Entonces, como tiene obstrucciones para poder dormir, para poder respirar, perdón, porque el ronquido se presenta por esas obstrucciones a la hora de dormir. Entonces, hay obstrucciones para poder respirar, por eso está roncando. Entonces, su sueño no es efectivo, su sueño no es reparador. Casi siempre al día siguiente están cansados o agotados porque los fuertes ronquidos no solamente no le han dejado dormir a él o a ella, tampoco le ha dejado dormir al hermanito, si es que dormimos con nuestro hermanito, o a la pareja, si es que tenemos una pareja. Entonces, profesora, mi hermanito roncó toda la noche, o en un futuro, ¿no? Mi esposa, mi esposo roncó toda la noche. Entonces, puede ser un problema incluso los ronquidos, porque mientras que el que ronca está bien dormido, la pareja no puede dormir. Y la pareja está con insomnio por culpa del ronquido de la pareja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede generar peleas, puede generar discusiones, hasta incluso divorcios o separaciones, porque el no dormir bien contribuye al mal humor. Al día siguiente estamos malhumorados, irritables, fastidiados, ya no sabemos de qué estamos renegando. Y pensándolo bien, no hemos dormido bien. Ahora, ¿por qué no se ronca bien? Bueno, ¿por qué no se duerme bien? Perdón. ¿Por qué se presentan estos fuertes ronquidos? Se presentan los ronquidos porque hay obstrucciones, quizás en las fosas nasales. Una intervención quirúrgica leve podría solucionar el problema. También puede ser que también puede ser que se ronque debido al sobrepeso también, porque cuando hay sobrepeso, entonces todos los músculos que participan en el aparato respiratorio descienden, por el sobrepeso descienden, eso también obstruye las vías respiratorias. El consumo de bebidas alcohólicas también puede generar apnea. No solamente las personas que tienen apnea presentan fuertes ronquidos, también pueden presentar parálisis de la respiración. O sea, como no están respirando bien y roncan, es probable que tampoco estén respirando bien. De rato en rato la respiración se obstruye o de rato en rato la respiración se suspende, se paraliza. Eso puede ser peligroso, ¿no? O sea, dejar de respirar, el cerebro no se oxigena, dejar de respirar, también pues la respiración es una necesidad biológica. Incluso el apnea nocturna también lo presentan los recién nacidos. En la maternidad de Lima, el apnea nocturna es la segunda causa de muerte en recién nacidos, ya que ellos tienen problemas para respirar y al final mueren, fallecen. ¿Cómo se corrige? A ver, ¿cómo se corrige? Si una persona tiene problemas y ronca a la hora de dormir, entonces se le recomienda buscar otra postura, otra posición. La mayoría de personas que duermen sobre su espalda, la mayoría de personas que duermen sobre su espalda roncan. Entonces se recomienda dormir de costado con una almohada suave para que los ronquidos disminuyan o desaparezcan. Esa sería una solución. Y otra solución es, si tenemos sobrepeso, bajarlo, ¿no? Bajar ese sobrepeso. Sobrepeso no es saludable. En tiempos de pandemia, peor, ¿no? El sobrepeso no es saludable. De esta manera, entonces, podemos corregir a través de una intervención quirúrgica si es que el médico ha encontrado que hay una obstrucción en nuestras vías respiratorias, fosas nasales. Y por acá tenemos a las pesadillas. Las pesadillas es un trastorno del sueño que tienen contenidos desagradables, muy angustiantes. Toda pesadilla es horrible, no existe pesadilla bonita. Nadie me va a decir por ahí, profesora, yo tuve una pesadilla hermosa. Anoche tuve una pesadilla muy linda, le cuento mi pesadilla. No, la mayoría de nosotros cuando tenemos pesadillas, a pesar de que ya somos adultos o jóvenes, nos asustamos. Claro que los niños se asustan más debido a que los niños no pueden racionalizar tanto lo que les sucede. En cambio, nosotros despertamos asustados, pero luego decimos, ah, es un simple sueño, era una pesadilla nada más. La pesadilla se presenta de diferentes maneras. Algunos tienen sensación de caída, sienten que se van a caer por las escaleras o en el espacio, se caen y nadie les sujeta, nadie les agarra. Otros sienten que están gritando, están hablando, pidiendo auxilio y nadie les escucha, ¿verdad? Otros sienten que les arrastran a alguien, otros sienten que les aplastan una persona, un personaje, se presentan de diferentes maneras. Antiguamente se pensaba que uno tenía pesadillas porque seguramente los malos espíritus se posaban sobre nuestro cuerpo. De ahí que viene la palabra de pesa,
pesa en honor al peso, o sea, se pensaba que el peso de los malos espíritus estaban encima nuestro y por eso seguramente tenemos pesadillas. En la actualidad se sabe que no es así. Es que antiguamente había explicaciones en base a creencias, ¿verdad? A ver, algunos han soñado que te amenazaban con un cuchillo. Ya, entonces, ¿era sueño o pesadilla? Depende del nivel de angustia, ¿no? Si el nivel de angustia era mayor, entonces estamos hablando de las pesadillas. Claro. Y ahora, ¿por qué tenemos pesadillas? Obviamente no vamos a creer la explicación de que los malos espíritus se sientan encima nuestro, no, ¿no? A ver, otras explicaciones. Se dice, por ejemplo, que las pesadillas, bueno, hay varias explicaciones. Una de ellas es que las pesadillas están relacionadas con nuestro alimento. Es en la noche, de preferencia, tratar de comer algo suave, algo ligero, ya que la cena muy pesada, ¿ya? Puede contribuir a las pesadillas. Lo que pasa es que cuando estamos dormidos hacemos digestión. Si tú vas a dormir inmediatamente después de cenar, es muy probable que tengas pesadillas. En cambio, si tú vas a comer, pero duermes después de 1 hora o 2 horas, entonces ya el organismo está más ligero. Entonces, cuando dormimos, después de ahí, ¿no? Papearnos bien con nuestra cena, podría tener pesadillas. Hay varias explicaciones. Otra explicación de las pesadillas es que a veces tenemos pesadillas por el remordimiento de la conciencia. Remordimiento de la conciencia, quizás algún familiar que hemos pensado en hacer algo, hemos ido postergando, no lo hemos hecho, al final falleció el familiar, entonces tenemos ese remordimiento de la conciencia, ¿por qué no le he visitado? ¿Por qué no le he hablado? ¿Por qué no le he saludado? ¿Por qué no le he conversado? ¿Por qué no pude salvarle la vida? Entonces empezamos a tener remordimiento de la conciencia y empezamos a tener pesadillas. Así que los remordimientos de la conciencia no son buenos. Según Freud, las pesadillas ocurren porque seguramente ese personaje que te está persiguiendo en tus sueños representa a algún ser que tú no logras enfrentar. De repente en tus sueños te persigue un sujeto, un fantasma, o de repente te persigue un águila, así un personaje terrorífico. Entonces ese personaje puede representar a algún familiar que nosotros no hemos tenido la capacidad en este caso, de enfrentar en el sentido de que hemos reprimido emociones respecto con ese familiar o con ese vecino, con esa persona. Entonces, eso también podría ser causante de las pesadillas, los miedos, los temores, ¿no? La angustia, ¿verdad? Todo eso es causante de las pesadillas. Entonces, vivimos episodios de angustia, hemos dicho hace un instante, en estos años, en estos meses, vivimos episodios de mucha tensión, de mucha preocupación, peor si los familiares están hospitalizados, y es probable que hemos tenido pesadillas en la semana hasta varias veces. Lo mismo, conforme se solucionan nuestros problemas personales, sentimentales o emocionales, las pesadillas van a desaparecer. Parecido a las pesadillas son el terror nocturno, o conocido también como pavor nocturno. Es muy parecido, solo que hay ciertas diferencias. A ver, ¿cuáles son esas diferencias? En las pesadillas nosotros soñamos con algo que nos causa miedo. En el terror nocturno no soñamos con nada y sin embargo tenemos miedo. O sea, mientras que dormimos, 3, 4, 5 de la mañana empezamos a gritar, empezamos a como querer despertarnos y no podemos despertarnos, pedimos auxilio y nadie nos escucha, pero no estamos soñando con nada, con nadie. Empezamos a tener una crisis tipo pesadilla, pero sin imágenes mientras que dormimos. Ahora, el terror nocturno es más común que lo presenten los niños que los adultos o que los jóvenes. Acá está. Los terrores nocturnos ocurren generalmente entre niños de 1 a 8 años de edad. Generalmente entre niños menores de 10 años. Y generalmente ocurre, una vez que están dormidos, generalmente ocurre 1 o 2 horas después. 1 o 2 horas después de dormir, o sea, lo recostamos a nuestro familiar, pasa 1 o 2 horas y empieza a tener esa crisis, ¿no? Tipo pesadillas, empieza a gritar, empieza a desesperarse y tú le despiertas y le dices, tranquilo, solamente has tenido una pesadilla, cuéntame tu sueño, pero no has soñado con nada. Entonces no hay imágenes, sin embargo empieza a tener ese miedo exagerado, ese miedo intenso, esa crisis.
Incluso cuando tú lo despiertas, grita, empieza a patear, mover sus manos y a llorar y no logras entender por qué está teniendo esa crisis. Tiene una duración entre 10 a 30 minutos. No es normal, chicos, no es normal que nuestro hermanito o sobrinito sufra de pavor nocturno. Si tenemos un familiar que tiene menos de 10 años o menos de 11 años, porque la edad es aproximada, y has notado que últimamente padece de terror nocturno, mucha atención a su entorno, porque no vaya a ser que sea víctima de violación, no vaya a ser que sea víctima de acoso, ¿ya? O algo está sucediendo en el colegio, de repente le están haciendo bullying, ahora las clases son virtuales, de repente es ciberbullying, entonces esa experiencia muy traumática que le está sucediendo en el colegio, con los profesores, con sus compañeros, o quizás algún familiar está generándole pues acoso, o está pasando episodios de violación o ultrajo, o y no lo sabemos, no vaya a ser que toda esa situación terrible esté provocando terrores nocturnos. Vuelvo a repetir, no es normal que un pequeñito padezca de este trastorno, ¿ya? Así que mucho ojito, mucha atención, porque tenemos familiares, ¿verdad? Menores de edad, entonces estamos a tiempo para poder ayudarlos. Listo, chicos, pasamos a las preguntitas. A ver, ¿qué responderías en la primera pregunta? Muy bien, ya tengo sus respuestas. A ver, en la pregunta 1 estamos, ¿no? A ver, por acá hay dos alumnas que me están respondiendo la alternativa C. Dos señoritas. Ahora un compañero que también me dice la alternativa C. A ver, vamos a verificar. Cuando una persona durante el dormir tiene sueño inquieto y además tiene fuertes ronquidos, o sea, lo que pasa es que el ronquido no le deja dormir bien, o sea, se mueve a cada rato, se despierta creyendo que ha escuchado algo, duerme, entonces tiene un sueño inquieto. Por breves momentos se le detiene la respiración, entonces hace referencia, me han dicho la C, ¿seguros? ¿No quieren cambiar su clave? Ah, ya, ahora sí, cambiado la clave. Muy bien, Gianfranco, Lozano, Ruiz. Jimenita, está bien tu respuesta. Gianfranco, ahora sí, ¿no? El apnea, por supuesto, el apnea. El apnea está acompañado de los ronquidos. El apnea está acompañado de los ronquidos. En la pregunta, entonces, número 1, la respuesta sería apnea, en este caso cuarta alternativa. Estamos en los últimos días de mayo, ¿no? Estoy anotando las claves para luego subirlo al intranet. 1, la D. Fuertes ronquidos mientras que la persona está dormida, entonces no tiene un sueño reparador, al día siguiente está cansado, está agotado, está somnoliento, porque los ronquidos no solamente no le han dejado dormir a él, sino tampoco le ha dejado dormir a sus familiares. Muy bien, Cristín. Pasamos a la preguntita 2. ¿Qué marcaría la pregunta 2? Ya tengo 5 respuestas en la pregunta 2. La mayoría me ha dicho, está en empate. 2 me han dicho la A y otros 2 me han dicho la cuarta alternativa. Entonces están entre la A y la cuarta alternativa. Pero
pero es según el psicoanálisis, no te olvides. Según el psicoanálisis, quiere decir que según Freud, porque todas estas son, en realidad todas estas son las finalidades del sueño, pero acá me dice según el psicoanálisis. Según Sigmund Freud, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la finalidad? A ver, dos jovencitos más, una señorita y un jovencito, que le agregaron la cuarta alternativa. Y la respuesta en la pregunta número 2 sería la cuarta alternativa. Según Sigmund Freud, los sueños sirven para liberar los instintos, liberar los deseos, liberar los pensamientos, liberar todo aquello que hemos reprimido, ¿verdad? Liberar y de esa manera satisfacer. Recuerda que los sueños son deseos insatisfechos. ¿Ya? Así que ¿con quién has soñado? ¿Qué has soñado? ¿Has soñado que has soñado que has salido sin mascarilla? ¿Has soñado que estabas en un concierto en primera fila? ¿Verdad? Pero los conciertos están prohibidos. También salir sin mascarilla está prohibido. O sea, las prohibiciones, lo que no podemos hacer estando despierto porque está prohibido, las prohibiciones lo hacemos estando dormido. Entonces, dormidos se llegan a satisfacer lo que se censura, ¿no? Lo prohibido, lo censurado. Solamente la cuarta alternativa es la finalidad del psicoanálisis. En cambio, las otras alternativas no son finalidades del psicoanálisis. Tú sabes que el sueño también sirve para descansar, pero eso no lo explica Freud. El sueño también sirve para resolver conflictos. Tampoco lo explica Freud. El sueño sirve para reparar el cuerpo, reparar el tejido, reparar las células. Pero las tres primeras alternativas no son de Freud. La única explicación freudiana es la cuarta alternativa. Muy bien, acuérdate que Freud entonces estudia el inconsciente, esa es la principal teoría freudiana, el estudio del inconsciente. ¿Y cómo liberamos el inconsciente? Freud decía que el inconsciente lo liberamos de dos maneras, a través de los actos fallidos, o sea, equivocaciones al hablar, pero también a través del sueño. Entonces, profesora, en mi sueño estaba pegando a mi hermanito, pero yo no soy capaz de pegarle. Le grito, sí, pero no le pego, hasta ahora no le he pegado. Le grito, le castigo, pero en mi sueño le estaba pegando hasta que el pobrecito tenía toda la espalda marcada. Entonces, ¿qué significa? Que según Freud, eso hemos querido hacer estando despierto, pero repito, como está prohibido golpear, maltratar a los animales, a los niños, también, entonces está prohibido todo tipo de maltrato. Entonces, tú ese deseo reprimido lo has liberado estando dormido. Entonces, liberar, resolver o liberar los instintos. Acuérdate que Freud habla del instinto de vida, el instinto de muerte, eros thanatos. La pregunta 3, a ver, es una característica del sueño. Ya estamos en la 3 para que puedas elegir tu clave, tu posible respuesta. Ya tengo 5 respuestas en la 3, ¿verdad? Algunos me dicen la C, 2 me han elegido la A y uno solito me eligió la segunda alternativa en la pregunta 3. A ver, ¿cuál es la característica del sueño? A ver, la A me dice, se suspende la actividad cerebral. No se suspende, disminuye sí. Disminuye, cuando uno está dormido hay disminución de la actividad cerebral, el electroencefalógrafo registra ondas cerebrales disminuidas. Hemos dicho que hay ondas alfa, ondas delta.
Entonces, sí hay actividad, pero no se suspende, ¿no? El cerebro sigue trabajando, en menos porcentaje, pero sigue trabajando. Entonces, esta no es una característica. En la segunda alternativa me dice, la actividad psíquica es regulada voluntariamente. Cuando estamos dormidos, lamentablemente no podemos regular ni nuestros pensamientos, ni nuestras emociones. Cuando estamos dormidos, no se puede regular. Voluntariamente quiere decir que, como cuando estás despierto, ¿no? Despierto sí decides qué elegir, qué pensar, qué solución, pero dormido, nuestra actividad psíquica también está disminuida. Entonces, no. Acá dice, ¿puede existir registro sensorial de la información? Sí. La 3 sería entonces la C. En la pregunta 3 sería la C. ¿Puede existir registro sensorial de la información? Muy bien, Cristén. Jimena, sale la C. Así es, Ángelo. La respuesta sale la alternativa C. ¿Puede existir registro sensorial de la información? Sí, o sea, los sentidos siguen trabajando, aunque disminuido, pero siguen trabajando. Yo no sé si alguna vez tú has soñado que estabas a punto de miccionar y despertaste y en verdad sí estabas a punto de miccionar. Es más, otros han soñado que estaban orinando, ¿verdad? Pensaban que era un sueño y estaban orinando y despiertan, han mojado la cama. De pequeñito tal vez te ha pasado eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros sentidos, ojo, todavía están trabajando. O sea, hay un registro sensorial. Entonces, tú sueñas que estabas orinando y justo despiertas y tu vejiga está con ganas de miccionar. Entonces, se comunica, a pesar que estamos dormidos, nuestro sentido senestésico, porque para miccionar es senestésico, todavía está trabajando de manera disminuida, pero sí existe un registro sensorial. Tal vez has soñado que estabas comiendo, en tu sueño estabas con hambre, estabas comiendo y despiertas, y con hambre despiertas, ¿no? Despiertas y en realidad sí tenías hambre. Entonces también ahí se están comunicando. Hay un registro de la sensación senestésica, el hambre también es una sensación senestésica. Estabas soñando que estabas en la playa y hacía mucho frío en la playa. Despiertas y tu frazada estaba en el suelo y evidentemente hacía frío porque tu frazada estaba en el suelo, tu frazada estaba a un costado, entonces lo que pasa es que cuando estás dormido, tu piel siente lo frío, perdón, el calor. Siente entonces puede detectar el frío, solo que lo transforma en imágenes. Soñaste que te estaba besando la persona que más te gustaba. Despiertas y tu perrito te estaba pasando lengua, ¿verdad? O sea, sí, hay sentidos que captan esa información. Entonces en la 3 sale la C. La 4, el movimiento rápido de los ojos coincide con el sueño paradójico. Acá sería la C. En la 4 sería la C, sueño paradójico o sueño paradojal. Eso ocurre en la etapa MOR, ¿verdad? Porque la etapa MOR significa movimientos oculares rápidos. Entonces, en la etapa MOR, los ojos, la parte de color de los ojos se mueven ligeramente hacia arriba, hacia abajo, y a esa etapa MOR se le conoce como sueño paradójico o sueño paradojal. La 4 entonces sería la C. Pasamos a la pregunta 5. A ver, ya este es otro tipo de preguntas, me parece. Ya, salimos entonces de los estados de la conciencia y analizamos otro tipo de preguntas. Dice Pedro, es un contador que está muy atareado, experimenta irritabilidad, miedo, confusión, olvidos, tensión muscular, dificultad para concentrarse y además ha hecho que su trabajo sea lento, con errores. ¿Qué está experimentando Pedro? ¿Estrés, conflicto, resiliencia o amnesia? Si Pedro está de mal humor, el cambio en el estado de ánimo es un aviso, ¿no? Cuando nuestro estado de ánimo cambia, tú antes no eras así, tú antes eras alegre, conversador, conversadora, con algo de paciencia, pero últimamente estás irritable, molesto, molesta, sientes que no te sale bien nada en el trabajo o sientes que no te sale bien nada en el estudio,
probablemente estás pasando episodios de estrés. Así es, Lozano, Alan, Gianfranco, Kevin, al igual que Angelo, me han respondido en la pregunta 5, estrés. El cambio de ánimo, el mal humor, profesora, mi mamá últimamente está renegando, y entonces está estresada, ¿verdad? Entonces, fácilmente cambia nuestro estado de ánimo. Ya queremos discutir, ganar en la discusión, nos peleamos, contestamos mal, hasta discutimos por redes sociales, ¿verdad? Entonces, esta persona está pasando episodio de estrés. Sería conflicto, no es conflicto la respuesta. Recuerda que un conflicto es cuando tienes 2 o 3 opciones y no sabes, a ver qué hago. Quiero estudiar álgebra, pero también necesito estudiar física. ¿Cuál de los dos estudio? Entonces, cuando no sabemos por cuál elegir, estamos en un conflicto. Quiero ser médico, pero también me gusta ingeniería de sistemas. ¿Cuál elijo? ¿Medicina o ingeniería de sistemas? ¿Medicina o la otra carrera? Entonces, cuando se presentan 2 o 3 eventos y no sabemos cuál elegir, ese es un conflicto. La resiliencia es la capacidad de superar obstáculos. La resiliencia es cuando una persona ha pasado episodios muy terribles de su vida y a pesar de que ha pasado episodios terribles de su vida, sabe sobreponerse. Por esta pandemia ha perdido ya a 5 integrantes de su familia. Por culpa de esta pandemia ya están a punto de quitarle su casa porque para comprar el oxígeno han tenido que en este caso pues rematar la casa. Por culpa de esta pandemia, su empresa también ha sido cerrada, su restaurante, un poco más y hasta de repente piensa en el suicidio, ¿no? Pero no, la persona resiliente, lo último que puede hacer es pensar en el suicidio. Una persona resiliente, a pesar de estar en el hoyo más profundo de sus problemas, ¿verdad? A pesar que el esposo le dejó con sus 3 o 4 hijos sin ningún centavo y mañana más tarde no tiene ni qué comer ni qué desayunar, esta persona se repone. O sea, es un tipo de fortaleza. Así que, profesora, si yo le contara, he pasado peores cosas de lo que usted me está describiendo. Hasta de repente nuestra infancia ha sido muy traumática, muy difícil. Pero mira, estás acá, estás presente, deseoso de querer estudiar, deseoso de querer aprender. Nada te va a tumbar. Entonces tú eres una persona resiliente. Como el ave, ¿no? Como el ave fénix, ¿verdad? Resurges, sobresales, a pesar de las cenizas, a pesar de los obstáculos o las piedras en el camino, puedes sobresalir. Entonces, este año, finalizando este año o el próximo año, o muchos emprendedores que han empezado de cero, han vuelto a endeudarse, incluso, entonces ellos están siendo muy resilientes. Papá, mamá, y a pesar que han perdido al ser querido, siguen adelante. La amnesia es un trastorno por el cual perdemos la memoria. Entonces, en la pregunta 5, la clave es la letra A. 6. Marta es una estudiante de psicología que realiza una investigación sobre los cambios físicos y cambios psicológicos que ocurren en la adolescencia. Ella está realizando un estudio dentro de qué rama de la psicología. Bueno, si está estudiando la adolescencia, es una etapa del ciclo vital, está estudiando la adolescencia, los cambios físicos, hormonales, psicológicos, sociales, entonces significa que Marta es una psicóloga o un estudiante de psicología que se está enfocando en este tema, la psicología del desarrollo. En la 6, la respuesta sería psicología del desarrollo. La psicología del desarrollo estudia las etapas de la vida, o sea, todos los cambios que tenemos en la niñez, todos los cambios que tenemos en la adolescencia, todos los cambios que experimentamos en la adultez, así como todos los cambios que experimentamos en la ancianidad. Todos esos cambios que experimentamos durante el ciclo vital, prenatal, postnatal, le corresponde a la psicología del desarrollo. Entonces, en la 6, segunda alternativa sería la respuesta. En la 7, el pensamiento probabilístico es una capacidad intelectual que se desarrolla ¿en qué estadio? No olvidemos que los estadios han sido propuestas por Jean Piaget.
Según Piaget, cuando nacemos, estamos en la etapa sensorio-motriz. A la edad de 2 años, estamos en el preoperatorio simbólico. A la edad de 7 años, estamos en el operatorio concreto. Y a partir de los 11 años, estamos en el operatorio formal. El formal coincide con la adolescencia. Y acá en la pregunta 7, la respuesta sería formal. 7, entonces sería la respuesta a la segunda alternativa. Según Piaget, en el operatorio formal, que coincide con la adolescencia, el adolescente tiene pensamiento probabilístico. Quiere decir que el adolescente puede pensar en cosas que podrían o no podrían ocurrir después. Esa capacidad se llama pensamiento probabilístico. Por ejemplo, si un meteorito vuelve a caer en el planeta Tierra, ¿qué pasaría? Si mañana hay rayos y truenos, ¿qué pasaría? O relámpagos, como ocurrió la semana pasada. ¿Qué pasaría? Bueno, profesora, le tomaría foto, lo grabaría, no pasaría nada, o tal vez me asustaría, o como sí o sí va a llover, recogería mi ropa. ¿Qué pasaría? ¿Qué podría pasar? Nada, nada grave, ¿no? Porque sabemos que es un fenómeno que raras veces se presenta, y en la sierra eso es común, ¿verdad? Entonces tú puedes pensar en lo que podría suceder. Incluso hace un par de semanas atrás, no me acuerdo en qué país dijeron que el resto de una nave espacial iba a caer al sur, cerca de Chile. Me imagino que ya habrá caído todos los pedacitos, ¿verdad? Las mismas capas de la atmósfera lo habrá desintegrado. Entonces, hay cosas que podrían pasar. Y gracias a tu pensamiento probabilístico, tú podrías imaginarte ese futuro, ese probable futuro. En la 8, pese a ser muy inteligente y tener 9 años, Calixto sigue confundiendo el orden de las letras. Cuando escribe, si los padres de Calixto desean que superes esa dificultad en la escritura, entonces acudirían a qué psicólogo. ¿Qué psicólogo ayudaría en ese caso? A ver, ¿elegiste? Muy bien. La mayoría, a ver, tengo 2 casos que eligieron la tercera alternativa, tengo un caso que eligió la segunda alternativa, y acá tengo otro caso, también me dice tercera, 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 y la mayoría tercera, entonces. La respuesta sería entonces la tercera alternativa en la pregunta 8. La C. El psicólogo educativo se encarga de problemas que tienen los escolares. Los escolares pueden tener problemas de atención, problemas de concentración, problemas de la lectura o en este caso problemas de la escritura. Cuando el problema es en la escritura se llama disgrafía. La disgrafía es un problema en la escritura. En el caso de este pequeñito Calixto, sigue confundiendo el orden de las letras cuando escribe, entonces él padece de una disgrafía, problema en la escritura. Hay otra parecida a la disgrafía, es la disortografía. En la disortografía la persona escribe, pero si tú te fijas en su escritura de este pequeñito, empieza escribiendo con la letra pequeñita, luego lo hace más grande, luego lo hace más grande la letra y luego lo hace más amorfo. O empieza escribiendo a una cierta altura y luego su letra termina abajo, en la disortografía. Es parecido, solo que en la disgrafía solamente hay problemas para escribir, confunde el orden, por ejemplo, de las letras. No solamente confunde el orden, puede ser que confunda también las letras, confunde la B por la letra D, o confunde la A por la letra O, porque se parecen. Entonces, para solucionarlo hay que buscar cuál es la causa, ¿no? Entonces, la disgrafía ocurre ¿por qué? Porque tiene problemas visuales, necesita usar lentes,
está escuchando mal, si es que le están dando un dictado. Entonces hay que buscar la causa orgánica o psicológica, también puede ser psicológica, asociada a ciertos traumas de repente en el centro educativo o en la casa, que se están presentando esos problemas. Entonces el psicólogo educativo tiene que buscar la terapia, la solución. Problemas en la escritura, problemas en la lectura. En el caso de la lectura se llama dislexia. Cuando hay problemas en la lectura se llama dislexia. Cuando hay problemas a la hora de resolver números, o sea, tiene 9 años, ya debería sumar 3 más 2, por ejemplo, ya debería saber, al revés y al derecho, 9 años. Pero las sumas sencillísimas, a pesar de su edad, no puede. Entonces, cuando son problemas para cálculos numéricos, se llama discalculia. Entonces, la discalculia, problemas para los cálculos numéricos sencillos. La dislexia, problemas en la lectura, hemos dicho, ¿no? La disgrafía, que este caso de Calixto es un caso de disgrafía, problemas en la escritura, todos los trastornos del aprendizaje, porque son trastornos del aprendizaje, se encarga el psicólogo educativo, así como también el psicólogo educativo se encarga de tomar la prueba de orientación vocacional. Entonces, en la 8, la C. En la 9, Aristóteles, en su obra Peripsique, que es un tratado acerca del alma, establece 3 funciones del alma. Entonces, según Aristóteles, ahí están las claves. La respuesta a la pregunta número 9, la respuesta a la pregunta número 9 va a ser la primera alternativa, la letra A. La letra A. Según Aristóteles, el filósofo Aristóteles. Muy bien, Kevin, la respuesta es la letra A. El Astagirita, así se le conocía a Aristóteles con ese seudónimo, el Astagirita dice que existen 3 tipos de alma. Pero dice que cada ser vivo tiene su alma, entonces dice que las plantas tienen su alma, lo llamó alma vegetativa, los animales tienen su alma, lo llamó alma sensitiva, y los seres humanos también tenemos nuestra alma que nos hace pensar, razonar, caminar, tomar decisiones, lo llamó alma racional. Entonces la clave A es la clasificación de Aristóteles. En cambio la clave B es la clasificación de Platón. Platón es otro filósofo. Platón también clasifica al alma en racional, irascible y concupiscible. Esta es la clasificación de Platón. Pero a mí me preguntan, según la obra psicológica, ¿no? La obra de Aristóteles, Peripsique, sería la clave A. En la pregunta 9 entonces sería la clave A. Muy bien, Cristén, marcamos o tomamos nota. En la pregunta 9 sale la clave A. Alma vegetativa, alma sensitiva y alma racional. Cada ser vivo tiene este tipo de alma. En cambio, Platón, no, dijo que teníamos un alma en la cabeza, alma racional, un alma en el corazón, alma irascible, un alma en el vientre, alma concupiscible, o sea, lo dividió en el cuerpo humano. En una sola persona, en el cuerpo humano. En cambio, acá es en los 3 seres vivos. 10. A veces, a pesar de llevar ropa interior, no nos percatamos de su presencia, debido a que nuestra piel se acostumbró. ¿Cómo se le llama a ese acostumbramiento ante ciertos estímulos? Si estamos en la pregunta 10, cuando tú te acostumbras a ciertos estímulos, muy bien Urco, muy bien Kevin, eso se llama adaptación sensorial. Acostumbrarnos. Por ejemplo, me imagino que ya estás usando medias, ¿no? Es que en el verano a veces no usamos medias por el calor, pero ahora que ya está haciendo frío, usas medias. Entonces tú ni siquiera notas la presencia de tus medias. Qué raro, tengo frío, pero a ver, me fijo bien, pero si estoy con medias, bueno, delgadita, estoy con medias, pero siento frío. Entonces la media, la ropa interior, el arete, por ejemplo, los aretes, como lo llevamos de manera frecuente, o sea, todo el día estamos con nuestra media, todo el día estamos con esos aretes, o todo el día estás con tus audífonos, ¿verdad? Entonces te acostumbras a la presencia de ellos, que ya ni siquiera notas si está o no está presente.
Caminas por la calle y tu compañera te dice, qué bonito tu arete, pero te falta uno. ¿Solamente te has puesto uno? Qué raro. A ver, te tocas y no hay tu otro arete, o sea, lo has perdido, ¿no? Entonces, nos acostumbramos tanto a la presencia de nuestro arete que cuando se cae, ni cuenta nos hemos dado. Adaptación sensorial en la 10. En la 11, la psicología es una ciencia porque estudia la conducta, sí. Porque recoge datos concretos, sí. Porque usa métodos, por supuesto. La ciencia, para ser llamada ciencia, chicos, no solamente tiene que tener un objeto de estudio, en este caso el objeto de estudio es la conducta, sino que una ciencia, para ser llamada ciencia, aparte de un objeto de estudio, tiene que tener métodos, procedimientos. O sea, todos son correctos. En la 11, todos son válidos. La respuesta sería la cuarta alternativa. ¿Qué responderías en la 13? Perdón, en la 12. Ya, has elegido entonces en la 12. A ver, algunos están dudando de la A, otros me dicen la cuarta alternativa, otros me dicen pensamiento y otros cuarta alternativa. Y la respuesta sería cuarta alternativa en la 12. En la 12, cognitivo. Cognitivo es el pensamiento. Toma nota ya, pensamiento y memoria son cognitivos. Pensamiento, memoria son cognitivos. La imaginación también es cognitivo. La sensación, ya hemos hablado de las sensaciones. También, ¿no? La sensación también es cognitivo. En cambio, estos tres que estoy señalando acá, las tres primeras claves, son procesos afectivos. Son afectos, por ejemplo, la emoción. Miedo es un afecto. El sentimiento, el amor es un afecto. Pasión por la música, pasión por la música, es un afecto. Todos ellos son afectos, procesos afectivos. En cambio, el pensamiento, la memoria, la sensación, la percepción, todos ellos son procesos cognitivos. Se dice que son superiores porque los procesos superiores solamente lo tienen el ser humano. Y recuerda que solamente el ser humano puede pensar. Solamente el ser humano puede pensar. Entonces hemos tomado nota de la 12, sale la cuarta alternativa. Ahora vamos a concentrarnos en la pregunta 13. ¿Qué te pide? La que no es característica. A ver, ¿es sinónimo del comportamiento? Sí. ¿Es exclusivo del hombre? No, porque recuerda que los animales también tienen conducta, entonces en la 15 la respuesta sería la segunda alternativa. En la 13 sería la segunda alternativa, o sea, la letra B. Muy bien, Ruiz, muy bien, Alan, muy bien, Cristén. Llegamos a la pregunta 14. Escuela psicológica que desde una perspectiva materialista descubrió principios de funcionamiento del sistema nervioso como excitación e inhibición. O sea, áreas, ¿no? Recuerda que las áreas cerebrales
cuando son estimuladas se excitan y cuando son inhibidas disminuyen una función. Esta palabra excitación no necesariamente tiene que ver con el término sexual, porque nuestras células o receptores cuando miran algo y son estimulados, también pasan por estas etapas. Por ejemplo, dilatación de la pupila, contracción de la pupila, también es una forma de excitación e inhibición ante la presencia de un estímulo. Pero me pregunta con qué escuela psicológica se relaciona. En la 14, la respuesta sería reflexología. 14, la letra B, reflexología. La reflexología estudia el sistema nervioso. ¿Cierto? Cuando tenemos emociones también, ¿no? Cuando tenemos emociones también experimentamos etapas de excitación, o sea, de estimulación, nos sonrojamos, reímos a carcajadas y cuando pasa la alegría, experimentamos etapa de inhibición, o sea, ya la actividad motora disminuye, estamos más tranquilos, más relajados. Así es, Ruiz. Muy bien, Ángelo, muy bien, Cristén. Sería entonces la segunda alternativa en la 14. Y llegamos a la última preguntita. Escuela que utiliza método que permite hacer consciente lo inconsciente. ¿Cómo se llama aquella escuela psicológica que permite hacer consciente lo que hemos reprimido? O sea, lo que estaba en tu inconsciente. Trata de sacarlo a través de la hipnosis. Trata de sacarlo a través del método de las asociaciones libres. Y trata de que eso que está reprimido salga a la parte consciente. A ver, ¿cuál sería? En la pregunta 15, la respuesta sería psicoanálisis. La C, ¿ya? Entonces la respuesta sería, muy bien Ruiz, muy bien Urco, muy bien Alan, muy bien Ángelo, muy bien Lozano. La respuesta en la 15 sería la alternativa C. Freud usaba el método de la hipnosis porque había pacientes que reprimían información en su inconsciente. Y ya cuando aplicaba la hipnosis recién se acordaban. Y sacaban, ¿no? Sacaban hacia la parte consciente, hacia la parte preconsciente, todo lo reprimido. Es la teoría de Freud. En cambio, el behaviorismo, chicos, es lo mismo que el conductismo. Recuerda que el conductismo no estudia ni lo inconsciente, tampoco estudia la parte consciente. Al conductismo o behaviorismo solamente le gusta estudiar lo observable, lo demostrable, lo que se puede ver, solamente lo que se puede ver. Entonces, en la 15, la respuesta sería la alternativa C. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tuviesen? Muy bien, chicos, como no hay preguntas, la 14 era la segunda alternativa. La 14 sale la segunda alternativa. A ver, en la pregunta 7, me están consultando la 7. Como yo anoté todo, sale la segunda alternativa también. La 7 sale la segunda alternativa. Claves que igual voy a subir al intranet. Así es, Kristen, sale la B. B de barco en la 7 y B de barco en la 14. Muy bien, gracias por su atención, chicos, chicas. Cuídense mucho entonces. Nos estamos viendo en la próxima clase.